financiera del sector energético, y es un gusto que nos recibas, Rosanetti, en esta conversación aquí en Mega Noticias TVC. ¿Cómo estás? Al contrario, Paco, muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir con tu auditorio. A ver, desde tu óptica, las nuevas reglas, este decreto energético tan sorpresiva, ¿es positiva, es positivo este decreto o negativo, y por qué? Mira, es importante recordarle a tu auditorio que estamos hablando, hay dos acuerdos en la mesa, uno detrás de otro, y tienen un sentido muy similar. El primero fue emitido el 29 de abril por el SENACE, ese es el que ya está en tribunales y sobre el cual ya se están otorgando suspensiones definitivas. Y después vino el 15 de mayo una política emitida por la CENER, también muy controversial, que todavía, seguramente por los tiempos, todavía no vemos que se hayan iniciado juicios. Lo que tienen en común estos dos documentos es que impiden la entrada de la energía renovable con una serie de argumentos técnicos, argumentando confiabilidad en el sistema eléctrico. La verdad es que llama muchísimo la atención esta decisión, que por supuesto tiene impacto sobre la salud de los mexicanos y tiene impactos en los bolsillos de los mexicanos porque la energía renovable es muy barata, pero llama muchísimo la atención porque el marco regulador del sector eléctrico, que es un sector, digamos, con muchísima complejidad técnica, tiene emitidas todas las reglas para que el sistema eléctrico opere aún en casos de falla. Entonces, para que una planta eléctrica pueda interconectarse a la red, como se le llama, antes tuvo que haber cumplido con una serie de requisitos y de estudios que lleva a cabo el propio SENACE, muy, muy, muy complejos, que incluyen, por ejemplo, una simulación de qué pasa, qué efectos tendría esa planta que se pone que quiere operar dentro de la operación del todo el sistema. Y en el acuerdo del SENACE, el del 29 de abril, se pone en la mesa una serie de fallas, se detallan unas fallas que se han tenido este año y el año pasado, y llama mucho la atención que se hayan limitado a esas fallas, puesto que existe, por exigencia de la regulación del mercado, todo un índice de fallas de plantas eléctricas. Y valdría mucho la pena que lo hicieran público para que todos entendiéramos que todas las plantas, sin excepción, de cualquier tipo de tecnología, tienen fallas, y yo te diría que las que más acumulan este tipo de problemas pues son las propias plantas de la CFE. Por lo tanto, al ya tener toda una regulación que previó esta falla y que el SENACE hizo estudios y aprobó la interconexión de las plantas, pues de pronto se argumente que por efectos de la pandemia no podían realizar sus pruebas. Insisto, sobre este acto ya se están emitiendo suspensiones jurídicas, y el acto que emitió la Secretaría de Energía el 15 de abril, ese todavía tiene un efecto mucho, mucho mayor. ¿Por qué se pone en peligro? Yo te diría que la totalidad de la operación de las plantas privadas que ya existen en el país, puesto que se le facultó al SENACE, y desde mi punto de vista muy por encima de lo que establece la ley, se le faculta al SENACE para que si el SENACE considera que estás creando un problema en el sistema, te pueda bajar o simplemente no te deje conectarte. Y eso tiene una implicación muy seria, no solo en las empresas que desarrollaron las plantas, sino en los usuarios, que se trata de miles de plantas industriales o comerciales o de servicios que ya desde hace 20 años estuvieron firmando contratos con plantas privadas. Hoy entonces esas empresas se ven en la total indefensión, sin saber si van a poder seguirse recibiendo o no la energía que contrataron y a qué precio. Y esto, en mi opinión, está completamente en contra del bienestar que quiere el presidente. Con todo esto, a ver, esto último justamente, lo que quiere el presidente, con todo esto que me acabas de decir,
Rosalín. ¿Cuál es el objetivo entonces de estos decretos, de estos cambios? Pues mira, si sumas hechos, que ya son varios sobre el sector eléctrico, que si la cancelación de las subastas en principio y luego el cambio de las reglas del juego de los CELS y luego un pliego petitorio que se filtró y estos últimos documentos que parece un manual de cómo cumplir el pliego petitorio, pues no te queda más remedio que pensar que esta lógica hay una preferencia ideológica sobre el hecho de que deba de ser el Estado el que proporcione todos los servicios energéticos. Y a mí esto me parece válido buscarlo así, pero la Pero Constitución hay la dice otra capacidad. cosa. No, más o menos No, la y además, mitad de la generación eléctrica la llevan a cabo los privados, pero claramente lo que se quiere impedir es que sigan creciendo, porque son plantas, para empezar, CFE no participa en generación renovable, no tiene planes para meterse en generación renovable, solo tiene algo de hidroeléctricas que podemos discutir aquí. En muchos países ni siquiera se les considera renovable. Entonces, hay como esta preferencia de que no participen porque desplazan a la CFE, olvidando, por supuesto, los efectos sobre la salud. Y no quiero dejar de decir algo que me parece muy relevante. Uno de los argumentos que más se oyen hoy por parte de los funcionarios públicos es que estas empresas no pagan transmisión. Y esto es absolutamente falso. No, sería imposible que estuviera interconectada si no pagaran transmisión. Pero lo que sí quiero decir muy claro es que si el director general de la CFE considera que el pago por transmisión que llevan a cabo estas empresas no le permite recuperar sus costos, lo único que tiene que hacer sin emitir nada nuevo, ya con la regulación actual, es llevar a la CRE toda su integración de costos y pedir que le revisen las tarifas. Eso es todo lo que tiene que hacer. No tiene que sacar oye, a nadie del juego. déjame Ujú. agregarte algo, Rosanetti. Hace apenas unos minutos, en una entrevista radiofónica, lo que dijo Manuel Bartlett es que no pagan. Ya no Eso es digas tú falso. que pagan poco, que no Es pagan. absolutamente, es imposible, absolutamente imposible. Eso que está diciendo es, de hecho, fíjate, para interconectarte, antes de interconectarte, tienes que darle al CFE una garantía financiera para que en caso de que no te interconectes, por la razón que sea, porque vas retrasado, el SENACE pueda empezar a cobrarse, digamos, el espacio, lo voy a poner así, que te reservó en la red de transmisión. Entonces, sería absolutamente imposible. La transmisión, el costo de la transmisión está regulado, todo el mundo paga. Puede decir, dice él, que vamos, a lo mejor pagan poco. Bueno, pues que pida la revisión de sus tarifas y que las aumente si este es el tema. También he oído que dice que hay subsidios ocultos. Eso es un delito. Lo único que tiene que hacer es demostrarlo. Y si no se demuestra, y sabe que hay un delito, pues ahí hay un conflicto con la regulación vigente, con las leyes vigentes, porque te haces cómplice. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas con mucha claridad. Es absolutamente imposible que una empresa no pague transmisión. Y además agrega que había contratos o que hay contratos leoninos. Sí, eso también dijo en otra ocasión, ¿verdad? El año pasado. Sí, a mí No, y me lo acabo preocupa de mucho. repetir, ¿eh? Sí, cuando los gasoductos dijo exactamente lo mismo. Yo lo que te diría es, si hay evidencia, a mí sí me parece muy delicado que un gobierno que ha pugnado de manera muy importante, porque nadie debe estar por encima de la ley y nada se hace por debajo de la ley, no sea capaz de demostrar que hay un acto de corrupción en un contrato o en dos, en 100 o en 1000, sino que es una acusación libre porque a la gente le gusta, prefiere y tiene elementos, si quieres, para pensar que todo lo anterior estaba corrompido. Yo lo que te puedo decir es hay ejemplos extraordinarios de beneficios que han tenido comunidades en plantas de este tipo de generación renovable y además vuelvo a repetir el tema de los daños a la salud se están dejando en la mesa. Si hay algo que esté fuera de la ley, el
estos funcionarios tienen la obligación legal de, digamos, de evidenciarlo, de comprobar y de llevar a todo, en todas sus consecuencias legales, a todos aquellos que hayan participado en un acto fuera de la ley. Ya. Dime una última cosa, Rosanetti. El decreto ya está, ya están las demandas, ya están las suspensiones, bueno, los amparos por parte de la autoridad. Pareciera que esto no va a cambiar, ha generado, por supuesto, mucha polémica, muchas pláticas como la que estamos teniendo en este momento, pero vamos, ¿cuál va a ser finalmente el efecto? ¿Qué podemos hacer como sociedad y cuál va a ser el efecto en contaminación, en cuestiones de carácter internacional y del costo para los mexicanos de la energía? Mira, como decía, CFE, y esto es público, en los documentos de planeación oficial del sector eléctrico, aparece muy bien que CFE solo tiene planes para desarrollar 5 plantas de generación a gas natural. No hay planes para generar nada en renovable. Entonces, si no lo hacen los privados, no lo va a hacer nadie. Esto, pues, tiene impactos muy serios. Lo vemos en la Ciudad de México. Después, a pesar de que estamos en cuarentena, la contaminación que se genera en Tula sigue o nos mantiene los niveles elevados de contaminación de la ciudad. Esto es un impacto gravísimo que en medio de una pandemia creo que nos queda muy claro que no hay nada más importante para una sociedad que la salud pública. Por un lado. Por el otro, sí, es una tragedia, lo veo yo así, que ante el hecho consumado, pues no haya más remedio que interponer amparos y nos siguen polarizando. No hay ninguna intención de diálogo, no hay la menor invitación a escuchar argumentos, a sentarse, a tener una mesa. No, nos siguen polarizando. Y esto no veo cómo podríamos tener un proyecto de nación, el que sea, pero uno solo para empujarlo todos juntos en medio de esta tremenda crisis económica, consecuencia de la pandemia. Los impactos, ya, digamos, ayer estaba viendo el análisis de Bank of America que espera una contracción del 10% en el PIB de este año. Y esto, por supuesto, pues a esto abona el hecho de que si tienes un gobierno que está cambie y cambie reglas del juego, pues no abonas para que haya confianza y haya inversión. La confianza se tarda muchos años en construir y se destruye en muy poco tiempo. En un segundo. Absolutamente. Entonces, esa es una de las consecuencias más importantes, pero vuelvo a repetir, para mí, la consecuencia más importante de todo este cambio en las reglas la va a sufrir el mexicano, yo te diría el mexicano más pobre, porque es el que está más susceptible, más indefenso para recibir todas las consecuencias de una mayor contaminación, del cambio climático, que de pronto no lo estamos discutiendo porque estamos en cuarentena, pero el cambio climático está ahí. Las emisiones bajaron, sí, habían bajado 3% nada más. En el momento en que abra la economía, pues todo parece indicar que vamos a regresar ahí. Eso es solo los pobres. Y, por supuesto, en la creación de empleo. Necesitamos empleos, necesitamos sostener el empleo para que tengamos herramientas de dónde agarrarnos para sobrevivir esta crisis. Y con empresas involucradas, vuelvo a repetir, olvídense de las extranjeras, de los intereses mezquinos. La empresa que hace acero, que hace autopartes, que hace vidrio, que dan cientos de miles de empleos, hoy no saben si van a poder recibir la energía que habían contratado con esas plantas privadas por todo el cambio de reglas. Yo creo que entonces la mayor impacto es en el mexicano, en el bienestar del mexicano. Respuesta sí o no, Rosanetti. ¿Tendremos aumento de tarifas de energía eléctrica? Sí, aunque no se vea. ¿Nos costará más caro? Nos costará más caro. No se vea de y la inmediato. otra, sí. y la otra, te empezaríamos a tener, ¿tiene la CFE la capacidad para ofrecer la energía que necesita el país?
o empezaremos a sufrir, como ya hay, de apagones? Mira, la economía está frenada. Hoy juega a favor de esta estrategia tan terrible el hecho de que se está consumiendo menos energía porque la industria se frenó. Si hubiera una recuperación rápida económica, yo te diría, sí, vamos a ver estresado el sistema. Claro que sí, ya lo vimos el año pasado y cada verano hace más calor por el cambio climático y se demanda más energía eléctrica. Me parece desafortunadamente que mientras no haya un programa de ayuda a la economía, pues podremos ver a lo mejor un par de años con una demanda eléctrica que no crezca lo suficiente como para frenar. Si además quieres bajar plantas, no va a alcanzar, no hay forma de que alcance, es imposible. Rosanette Barrios, enorme agradecimiento de que nos regalaras unos minutos. Tendremos oportunidad, por supuesto, próximamente de seguir platicando de estos temas. Muchas gracias. Encantada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.